Existe un punto sin aviso previo en la vida donde todo se vuelve extrañamente silencioso. No es un silencio literal, pero lo sientes en los huesos. Es como si alguien bajara gradualmente el volumen de todo lo que antes te sostenía, pero tan lentamente que al principio ni siquiera lo notas. Las cosas que solían encenderte simplemente no encienden más, no explotan en fuego, solo se apagan. Una notificación llega a tu teléfono y sientes nada, literalmente nada, ni siquiera la pequeña chispa de curiosidad que solía acompañar esos momentos. Un logro que habría sido motivo de celebración hace poco tiempo te deja completamente frío, como si alguien más lo hubiera logrado, no tú. Te despiertas y existe esta sensación rara, esta quietud interior que no es paz, sino más bien una ausencia de ganas, una ausencia de lo que reconocías como tu propio entusiasmo. Y lo peor es que lo notas. Lo notas porque alguna parte de ti recuerda cómo se sentía antes, cuando las cosas brillaban, cuando tenían textura, cuando importaban. Ahora todo se ve a través de un cristal grueso, todo suena amortiguado, todo se siente lejano, como si estuvieras observando tu propia vida desde una habitación contigua. Y lo peor es que lo notas, claro que lo notas. Por eso estás leyendo esto, porque algo te dice que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Quizá pasas las primeras horas del día acostado, sin fuerzas para levantarte, y aunque no hay nada malo específicamente, tienes comida, tienes un techo, no hay una emergencia médica, tu cuerpo simplemente dice que no, tu mente dice que no. Y entonces viene la voz interior, esa que es más cruel que cualquier otra persona en tu vida, y te dice que eres perezoso, que eres débil, que algo está fundamentalmente roto en ti, porque los demás pueden levantarse y tú no. Los demás pueden sentir entusiasmo en las cosas y tú miras el mundo como si fuera un acuario sin agua. Los demás aparentemente viven y tú estás aquí, en tu cama, preguntándote si alguna vez volverás a sentir algo real. Esa voz no está completamente equivocada, pero está mirando hacia el lado equivocado. Está confundiendo los síntomas con la enfermedad. Está interpretando una transición como un colapso, porque lo que está sucediendo en ti en este momento no es depresión en el sentido clínico en el que te enseñaron a pensarla, o tal vez lo es, pero el nombre no importa tanto como lo que realmente está pasando. Richard Feynman, ese físico extraordinario que revolucionó nuestra comprensión del universo, pasó por algo similar, no exactamente depresión, pero sí una especie de fatiga profunda que lo llevó a alejarse de su trabajo, a vagar, a no hacer nada durante meses. Y cuando la gente le preguntaba qué estaba pasando, él no tenía una respuesta clara. Solo sabía que algo en su forma de ver el mundo había cambiado y que no podía forzarse a volver al modo anterior. Lo que Feynman estaba experimentando, y lo que tú tal vez estés experimentando ahora, es algo que la mayoría de las culturas modernas no tiene un nombre para. Las antiguas tradiciones sí lo tenían. Los místicos lo llamaban la noche oscura, los filósofos hablaban del abismo. Pero nosotros, en nuestro mundo de eficiencia y productividad, simplemente lo llamamos depresión, burnout, pereza, falta de motivación. Y al nombrar algo mal, lo tratamos mal, lo combatimos cuando deberíamos detenernos, lo forzamos cuando deberíamos rendernos, lo vemos como un enemigo cuando tal vez sea un mensajero. Feynman mismo llegó a una conclusión perturbadora en su vida. Pasó años siendo lo que el mundo consideraba una persona exitosa, ganador del premio Nobel, profesor brillante, científico cuyo trabajo cambió la física moderna, pero en algún punto, después de toda esa acumulación de éxito y reconocimiento, algo en él dijo basta. No fue dramático, no fue una crisis nerviosa. Fue más bien como si alguien interno decidiera que la película ya había sido vista demasiadas veces y que seguir mirándola no tenía sentido. Y lo que descubrió Feynman, lo que pasó por su mente durante esos periodos de aparente inactividad y desinterés, fue algo mucho más profundo que cualquier respuesta que pudiera obtener en un consultorio. Cuando estás acostado en la cama y no quieres levantarte, cuando ves que otros viven sus vidas y tú sientes como si estuvieras mirando a través de un vidrio sucio, cuando el placer parece algo que solía existir, pero ahora es solo una idea abstracta,
Hay algo que está sucediendo a nivel de tu percepción que es fundamentalmente diferente de lo que la mayoría de la gente experimenta. No es que estés roto, es que estás viendo algo. Algo que 11 meses atrás no veías. Algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin ver, porque están demasiado ocupadas viviendo dentro de la ilusión para notar que es una ilusión. Piensa en cómo funcionaba tu mente hace algunos años. Hay una cosa que hacía funcionar todo: la estimulación. Los videojuegos te emocionaban porque tu cerebro estaba siendo bombardeado con dopamina, con señales de progreso, con la promesa de que si hacías esto o aquello, algo cambiaría. Las redes sociales te atrapaban porque cada scroll era una micro recompensa, un pequeño disparo de satisfacción. Las relaciones superficiales funcionaban porque había siempre novedad, siempre algo nuevo que descubrir. Tu carrera te motivaba porque había siempre el siguiente nivel, el siguiente objetivo, la siguiente meta. Tu vida entera estaba estructurada alrededor de que algo te sucediera a ti, de que algo externo te tocara y te hiciera sentir vivo. Y eso funcionaba. Funcionaba durante años, posiblemente. Tu cerebro estaba entrenado como un músculo para responder a estímulos cada vez más intensos. Necesitabas más emoción, más novedad, más validación, más de todo. Era como un adicto que necesita dosis cada vez más altas de su droga para sentir lo mismo. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. La adicción a los estímulos externos es exactamente lo que te impide ver cómo es realmente estar vivo. Es como si pasaras toda tu vida viendo una película en la que eres el protagonista, completamente absorbido en la trama, asustado cuando el villano aparece, emocionado cuando hay una escena romántica, ansioso por saber qué pasará en el siguiente acto. Y luego, en algún momento, por razones que no puedes explicar completamente, los efectos de sonido no te asustan más, el drama no te engancha más. Te das cuenta de que estás mirando a actores, te das cuenta de que hay cámaras, te das cuenta de que alguien escribió el diálogo, y de repente no puedes volver a verlo como lo hacías antes. Una vez que ves el mecanismo, no puedes desverlo. Una vez que entiendes que es una película, no puedes creer en ella de la misma manera. Lo que está sucediendo en tu cuerpo cuando no quieres levantarte, cuando todo parece plano y sin propósito, es que tu sistema neurológico está pasando por una especie de recalibración. Tu cuerpo está diciendo no a los viejos estímulos porque ha reconocido, de alguna forma, que esos estímulos no son lo real. Es como si hubiera una parte de ti, una parte profunda e inteligente, que ha decidido que ya no va a jugar el juego anterior, ya no va a creer en las promesas falsas, ya no va a buscar satisfacción en lugares donde no hay verdadera satisfacción. Y como ese antiguo sistema de motivación se ha derrumbado, como esos viejos juegos ya no funcionan, existe un período de vacío, un período donde no hay nada que te mueva, un período donde estás suspendido entre dos formas de existir, y eso se siente como depresión. Se siente como que algo está mal, se siente como pereza. Feynman entendió algo en sus momentos de inactividad que los demás no vieron. Entendió que la capacidad de no hacer nada, de no estar motivado por ningún incentivo externo, de simplemente existir sin la necesidad constante de lograr algo o tener algo suceda, es en realidad un signo de que tu conciencia está evolucionando. No es un colapso, es un despertar. El colapso sucede cuando sigues intentando vivir el juego anterior después de haber visto cómo funciona. El colapso es la negación. El colapso es la tentativa desesperada de volver a encender los viejos estímulos de la misma manera que lo hacías antes. Y aquí es donde entra la soledad de lo que estás experimentando. Porque cuando pasas por esto, la mayoría de la gente a tu alrededor no lo entiende. Ven a alguien que ya no está motivado por las cosas que todos están motivados por, y lo diagnostican como enfermo. Lo ven sin entusiasmo, sin la sonrisa fácil que antes llevabas, sin la energía nerviosa que caracterizaba tu personalidad anterior, y asumen que algo está terriblemente mal. Y tú, escuchando eso, internalizas eso. Te convences a ti mismo de que realmente algo está mal, de que realmente eres disfuncional, de que realmente estás roto, y entonces el miedo se instala. El miedo de que tal vez nunca vuelvas a sentir alegría, el miedo de que tu vida pasada fue todo lo que ibas a tener de bueno, el miedo de que el abismo en el que caíste no tiene fondo,
Pero en ese abismo, aunque no lo sientas todavía, algo está sucediendo. Es como cuando una semilla está bajo tierra y parece que nada está pasando, pero debajo de la superficie, la semilla está rompiéndose. La vieja estructura está siendo desmantelada para que algo nuevo pueda crecer. El silencio que sientes no es la muerte de ti, es el silencio de un proceso de transformación profunda. Es el silencio de alguien que está aprendiendo a vivir sin depender constantemente de que algo externo le diga que está bien, que tiene valor, que existe. Lo que Feynman descubrió durante su tiempo de aparente inactividad fue que el verdadero interés en la ciencia, la verdadera pasión por entender el universo, no era lo que había estado buscando todo ese tiempo, no era la carrera, no era el reconocimiento, no era ni siquiera el descubrimiento en sí, era algo más fundamental, era la curiosidad pura, era la capacidad de mirar algo y preguntarse por qué funcionaba así, sin necesidad de que esa comprensión lo llevara a ningún lado, sin necesidad de que tuviera una aplicación práctica o le diera más estatus. Y cuando finalmente regresó a su trabajo, fue con algo diferente. Ya no estaba buscando resolver problemas para poder resolver el siguiente. Estaba simplemente vivo en el proceso de pensar, en la belleza de la pregunta, en la elegancia de una ecuación. Había dejado atrás la adicción a los estímulos externos y había descubierto algo que parecía menos dramático, pero infinitamente más real. Tu experiencia ahora es parecida, aunque los detalles de tu vida sean completamente diferentes. El patrón es el mismo. El vacío que sientes no es un defecto, es un espacio abierto, es la muerte de una forma de estar que no podía sostenerse. Todas las cosas que te motivaban antes no pueden haber sido falsas por completo, pero la forma en que estaban estructuradas, la forma en que dependían de una estimulación constante, de una validación externa, de una ilusión de progreso infinito, eso sí era insostenible. Y tu cuerpo, en su sabiduría, decidió parar. Cuando se paralizaron las cosas, cuando dejaste de poder levantarte de la cama con la misma ligereza de antes, cuando el mundo perdió sus colores brillantes y se volvió más gris y más lento, lo que estaba sucediendo era una recalibración a nivel existencial. No era depresión clínica, aunque podría parecer eso. Era una transición. Era el periodo entre una forma de vivir que se estaba muriendo y otra forma de vivir que aún no había nacido completamente. Y en ese intervalo, naturalmente, hay un vacío. Naturalmente, hay una ausencia de propósito, porque los propósitos viejos ya no funcionan y los nuevos aún no se han materializado. Naturalmente, hay un silencio porque tu mente está siendo silenciada, detenida, obligada a parar de correr en el hámster de la ilusión. Y aquí está, lo que es tan difícil de comprender en una cultura que nos dice constantemente que siempre debemos estar haciendo algo, persiguiendo algo, siendo productivo, siendo activo, siendo visible, que existe una forma de estar completamente válida, que es simplemente descansar en el vacío. No es el descanso que tomas después de trabajar para poder volver a trabajar. Es un descanso que es un fin en sí mismo. Es un período donde nada te pide que demuestres tu valor, donde nada requiere que tengas un propósito, donde simplemente estar acostado en la cama, viendo el techo sin hacer nada, es exactamente lo que tu organismo necesita para regenerarse. La culpa que sientes por estar acostado, la sensación de que deberías estar haciendo algo, la voz interior que te dice que estás desperdiciando tu vida, eso es el antiguo sistema de control aún intentando funcionarte desde adentro. Es como si tuvieras un jefe invisible que ahora está dentro de tu cabeza, diciéndote que necesitas ser productivo, que necesitas ser exitoso, que necesitas justificar tu existencia a través de lo que produces o logras. Y cuando te niegas a hacer eso, cuando simplemente te acuestas y dejas que tu cuerpo diga que no, sientes culpa, sientes que estás cometiendo un error, sientes que estás siendo perezoso o débil, pero aquí está la verdad incómoda que Feynman y otros hombres y mujeres que han pasado por transformaciones profundas han descubierto: el verdadero acto de rebeldía, el verdadero acto de inteligencia en un mundo que te enseña a estar constantemente en movimiento, es simplemente parar. Es decir que no. Es quedarte en la cama cuando tu cuerpo te pide que te quedes en la cama.
es permitirte el lujo, el increíble lujo, de no tener un propósito en un determinado momento, de no tener un logro que perseguir, de simplemente estar aquí, respirando, existiendo, sin necesidad de que eso signifique algo o lleve a algún lado. Porque la alternativa a esto, la alternativa a permitirte este periodo de vacío y silencio, es continuar con el antiguo sistema, es seguir alimentando la adicción a los estímulos, es seguir creyendo que si solo logras la siguiente cosa, si solo tienes el siguiente éxito, si solo consigues la siguiente validación, entonces finalmente te sentirás bien. Y eso no es verdad, porque la adicción a los estímulos nunca se sacia, siempre necesita más. El siguiente logro nunca es suficiente. La siguiente validación nunca sacia la sed. Estás corriendo en una rueda de hámster cada vez más rápido, esperando llegar a algún lado, sin darte cuenta de que la rueda no va a ningún lado, solo va en círculos, y la única forma de salir de la rueda es parar, es dejarla de correr. Y si al principio cuando paras crees que has fallado, crees que te has enfermado, crees que has perdido todo, pero lo que realmente ha pasado es que has ganado la capacidad de ver la rueda desde afuera, has ganado la perspectiva, y eso es mucho más valioso que continuar corriendo sin saber hacia dónde. Hay un miedo adicional que está operando en ti, aunque tal vez no lo verbalices así. Es el miedo de que si realmente permites que esto suceda, si realmente dejas que el antiguo sistema de motivación se colapse completamente, si realmente te acuestas en el vacío, sin intentar rellenarlo con actividad o propósito, entonces desaparecerás. Desaparecerás en el sentido de que la personalidad que construiste alrededor de esos logros y esas motivaciones se desmoronará. Y tienes razón, eso sucederá, pero lo que emergerá después no es nada, no es un vacío permanente, es algo más fundamental, es algo que no depende de lo que hagas o logres, es algo que simplemente está aquí, debajo de toda la actividad anterior, esperando ser descubierto. Piensa en una persona que ha basado toda su identidad en su carrera. Es abogado, cirujano, emprendedor, lo que sea. Todo lo que sabe de sí mismo está atado a esa profesión. Y entonces, por alguna razón, deja de poder hacer ese trabajo. Se retira, o el trabajo desaparece, o simplemente como Feynman siente que no puede continuar. Y ahora está aquí, sin el trabajo, y se siente completamente perdido. Porque la pregunta fundamental que emerge es, ¿quién soy sin esto? ¿Qué valor tengo si no estoy haciendo esto? ¿Cómo justifico mi existencia si no tengo este rol? Y la respuesta, cuando finalmente la encuentras, es sorprendentemente simple y profundamente aterradora al mismo tiempo. No necesitas justificar tu existencia. Ya existes. Ese es suficiente. Solo por estar aquí, solo por respirar, solo por ser consciente, tienes todo el derecho a existir que cualquier otra criatura viviente. No necesitas ganar ese derecho, no necesitas demostrarlo, no necesitas constantemente validarlo con logros y reconocimiento. Simplemente tienes derecho a estar aquí. Y esa verdad, cuando la sientes profundamente, cuando la entiendes no solo en tu cabeza, sino en tu cuerpo y en tu sangre, cuando finalmente dejas de luchar contra ella, es lo más liberador y lo más aterrador que jamás hayas experimentado. Porque en el momento en que reconoces esto, toda la estructura que levantaste para justificar tu existencia colapsa. Toda la carrera que perseguiste para sentirte valiosos, toda la validación que buscaste en otros, todo el reconocimiento que intentaste conseguir, todo eso se vuelve aparentemente innecesario. Y entonces, durante un tiempo, las cosas se vuelven muy silenciosas, muy vacías, porque no tienes ninguna de esas cosas para sostenerte. Estás aquí, sin un propósito, sin una meta, sin nada que hacer o ser. Y el miedo es enorme, el miedo de que esta vacuidad sea permanente, el miedo de que nunca vuelvas a sentir el impulso de hacer algo, el miedo de que esta falta de motivación es en realidad una enfermedad que te ha dañado para siempre. Feynman, en sus momentos de mayor confusión, probablemente tuvo los mismos miedos. Probablemente se preguntó si alguna vez volvería a poder pensar en la física de la manera que lo hacía antes. Probablemente sintió que algo se había roto irrevocablemente, pero lo que descubrió fue que no había nada roto.
Lo que había pasado era que su relación con la física había cambiado. Ya no estaba motivado por la carrera o el prestigio o la necesidad de ser visto como inteligente. Estaba simplemente motivado por la pregunta misma, por la belleza de pensar, por la elegancia de una idea, y eso, aunque menos dramático que la búsqueda anterior del éxito, resultó ser infinitamente más sostenible y más satisfactorio. Lo que sucede durante este periodo de vacío que estás experimentando es algo que muy poca gente está dispuesta a admitir. Es que el vacío no es completamente malo, no es completamente patológico, es necesario. Es exactamente como necesitar que el terreno sea desmalezado completamente hasta la tierra desnuda antes de que puedas plantar algo nuevo. Es exactamente como necesitar que una habitación sea completamente vacía antes de poder decorarla de una manera diferente. Es exactamente como la naturaleza necesita períodos de inactividad, de reposo, de aparente muerte, para poder germinar algo nuevo. Cuando no quieres levantarte de la cama, cuando el mundo parece descolorido, cuando la motivación no viene, lo que está sucediendo es que tu ser está protestando contra la antigua forma de vivir. Es una huelga, es un paro. Tu cuerpo y tu mente han decidido que no pueden continuar así. Y como no saben exactamente cómo continuar de una manera diferente, como aún no han encontrado una nueva forma de estar que sea verdadera, existe este periodo de pausa, este periodo de espera, este periodo donde parece que nada está pasando, pero en realidad, la transformación más profunda de tu vida está sucediendo debajo de la superficie. Ahora bien, existe un peligro en esto, y es importante que lo nombres claramente. El peligro es que esta experiencia de relatividad de todo lo anterior, esta comprensión de que toda la búsqueda de estímulos y logros era una ilusión, puede llevarte a un lugar donde desarrollas un desdén por las personas que aún están viviendo en esa ilusión. Pueden comenzar a verte a ti mismo como más despierto, más consciente, más evolucionado que aquellos que aún están corriendo en sus ruedas de hámster. Esto es profundamente peligroso. Es una trampa. Es lo que los maestros espirituales llaman el ego espiritual. Es cuando tomas el conocimiento de que algo anterior era una ilusión y lo usas para elevarte por encima de otros. Es cuando confundes la lucidez con la superioridad, porque aquí está la verdad. Que estés viendo a través de la ilusión no te hace mejor que nadie, no te hace más evolucionado, no te hace superior, solo te hace diferente, y esa diferencia es temporal. Es un estado transitorio, es un periodo donde estás fuera de un juego que otros están jugando, pero eso no significa que el juego sea malvado o que las personas que lo juegan sean inferiores. Significa simplemente que en este momento tu rol ha cambiado, tu perspectiva ha cambiado, pero eso puede cambiar nuevamente, y tal vez debería cambiar, porque el otro peligro de esta experiencia es que endurecerá tu corazón. El desprendimiento que necesitas para salir de la adicción a los estímulos externos puede convertirse en una frialdad permanente. La capacidad de ver la ilusión puede convertirse en la incapacidad de abrirte a la belleza, incluso sabiendo que es ilusión. Es como si alguien finalmente entienda cómo funciona la música, entienda la física del sonido, comprenda completamente el mecanismo, y entonces ya no puede disfrutar de la música porque sabe demasiado sobre cómo funciona. Eso sería una tragedia, una victoria hueca. Feynman, en su sabiduría, no cometió este error. Cuando volvió a su trabajo, cuando volvió a pensar en la física, lo hizo sin la necesidad anterior de ser visto como el más brillante o el más exitoso. Lo hizo con una libertad que antes no tenía, pero también lo hizo con una participación real, con un engagement real, con una apertura real. No había adquirido una superioridad espiritual, había adquirido una libertad, y esa libertad le permitió comprometerse con el mundo de una manera más genuina, no menos. Lo que necesitas entender es que el vacío que sientes ahora, el silencio, la falta de motivación, la incapacidad de levantarte de la cama, eso es necesario, es correcto. Es exactamente lo que tu ser necesitaba para morir en el nivel anterior, pero también es temporal, no es el estado final, es el intermedio, es el acto 2 donde todo está en caos, donde no sabes qué va a pasar, donde los personajes no tienen idea de cómo termina la historia.
Y entonces, cuando pase lo suficiente, cuando tu cuerpo y tu mente se recuperen lo suficiente de esta transición, algo emergerá. No será lo mismo que antes, pero será algo. Será algo que no dependerá completamente de estímulos externos. Será algo que tendrá una base más sólida. El descanso que necesitas no es el descanso que viene después del trabajo. Es un descanso más profundo. Es el descanso de alguien que ha estado corriendo toda su vida sin darse cuenta de que estaba corriendo. Es el descanso de alguien que finalmente se da permiso a sí mismo para no tener que justificar cada segundo de su existencia con actividad o productividad o logro. Es el descanso que se merece cualquier ser vivo simplemente por existir. Y cuando finalmente le permitas a tu cuerpo que descanse de esa manera, cuando finalmente dejes de pelear contra el vacío, cuando finalmente digas que está bien no tener motivación en este momento, algo extraño comienza a suceder. El miedo comienza a disminuir, no desaparece completamente, pero comienza a suavizarse. Y en ese suavizamiento, en ese espacio que se abre cuando dejas de luchar, es donde el verdadero cambio comienza a ocurrir. A veces, la verdadera fuerza no es en la acción. A veces, la verdadera inteligencia no es en la superación. A veces, la verdadera valentía es simplemente permitirse estar aquí, acostado, sin hacer nada, permitiéndole a tu ser que descanse y se transforme. La vida no siempre es un movimiento hacia adelante. A veces es un giro, a veces es una pausa, a veces es un colapso que necesitaba suceder para que puedas reconstruirte en una base más verdadera. Cuando finalmente sientas de nuevo, cuando el color comience a volver al mundo, cuando la motivación emerge nuevamente de algún lugar profundo dentro de ti, no será la misma motivación de antes. No estará tan amarrada a la necesidad de validación externa. No estará tan dependiente de estímulos constantes. Será más lenta, será más silenciosa, será más verdadera, y la alegría que acompañará a esa motivación será diferente también. No será la euforia de lograr algo grande, no será la adrenalina de obtener validación. Será algo más estable, algo más real. Será la satisfacción tranquila de estar haciendo algo que realmente tiene sentido para ti, en este momento, sin necesidad de que signifique algo más o lleve a algo más. Será suficiente simplemente hacer la cosa. Será suficiente simplemente estar aquí, vivo, consciente, participando. Y ese será el verdadero despertar, no una explosión de luz, sino un retorno sereno a la vida, con los ojos un poco más abiertos, el corazón un poco más quieto y una comprensión más profunda de lo que significa realmente estar vivo.